sociedad es un elemento importantísimo para todo profesional para poder adecuarse en un determinado ámbito y comenzar a desarrollar sus actividades. Si la sociedad no nos recibe o no nos, no, no, no estamos conforme a lo que la sociedad desea, entonces siempre vamos a tener problemas. Hay que adecuarnos, ¿no? Desde un punto de vista sociológico. El logro de este aprendizaje es que ustedes van a conocer los componentes de la base de la sociedad. Y dentro de los componentes de la base de la sociedad tenemos a la población, la cultura, los productos materiales, la organización social y las instituciones sociales. 5 puntos importantes en la cual vamos a detallar cada una de ellas. En sí, estos 5 temas o estos 5 componentes importantes de la sociedad van a estar en todo ámbito, en todo lugar. La universidad, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una universidad tiene un ámbito. También ustedes como parte perdón, ustedes que están investigando una empresa, miren chicos, lo que nosotros estamos haciendo es que ustedes tengan una empresa y yo les pido de que por favor no haya empresas repetidas. Si hay un equipo que tiene una empresa igual que la otra, cámbienlo. Delegado, por favor, vea ese tema. Asimismo, me gustaría que las empresas sean nacionales, no internacionales, de tal manera que ustedes conozcan el verdadero problema que hay en una empresa nacional, porque la mayoría de las empresas nacionales que crean los ingenieros civiles quedan en micro o pequeña, máximo mediana, no avanzan más uno que otro que tiene la suerte de poder hacer corporaciones, llegan a ser empresas grandes, pero hay que enfocarse en el tema de la realidad en la cual ustedes van a trabajar. Entonces es necesario que ustedes trabajen con empresas reales y empresas, como les digo, micro, pequeñas o medianas, de tal manera que sepan cuáles son los problemas. Y uno de los grandes análisis que se hace es los componentes de la sociedad dentro de una organización. Asimismo, cada vez que ustedes salgan, deben de conocer estos componentes de la sociedad para que puedan desarrollarse de forma efectiva. La sociedad humana está compuesta por diferentes personas que van a entablar una interactividad entre ellos y van a estar en constante, ¿no? Constante coordinación, se podría decir, entre ellos. Si nosotros nos vamos a una organización, en una organización siempre hay niveles, ¿no? Hay los colaboradores, las gerencias y el gerente general, inclusive el directorio, en algunos casos cuando la empresa ya es mediana o es una empresa grande. Entonces se crean directorios para poder dirigir mejor la empresa porque la empresa se vuelve más sofisticada. No hay una sola, no hay una sola, pongamos, una sola organización dentro de la empresa, sino hay varias. Y estas comienzan a ser más distribuidas, ¿no? Y me refiero que no solamente está en un solo lugar, está en varios sitios. En estas organizaciones y en nuestra sociedad hay diferentes personas que tienen diferentes actividades, que tienen diferentes carreras, que son de diferente color, que son de diferente sexo. Estas personas que son parte de la sociedad, ¿no? La sociedad humana, que puede ser el ámbito donde interactuamos todos los días con personas que no sabemos ni conocemos, como puede ser el ámbito familiar, puede ser el ámbito de amigos, el de la universidad, etcétera, van a estar en una constante interacción, van a estar ellos interactuando por uno u otro motivo. Algunas veces solamente somos parte del lugar y ahí se termina. Gerard Lesky, un sociólogo estadounidense conocido por sus grandes aportes a la sociología, determinó 5 componentes importantes, ¿no? Entre ellos está la población. Hay que conocer a la población y para esto hay que ver bastante las ciencias, ¿no? Las ciencias no exactas, sino las ciencias humanas, en la cual tenemos a la antropología, la psicología, la sociología, las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Y tenemos que conocer la cultura de la organización, la cultura de la sociedad. Tenemos que conocer los productos materiales, una la cultura material propiamente dicha. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo es cuando nos vamos a ir, cómo es los productos materiales que se utilizan cuando nos vamos a ir a un lugar que no conocemos. Cuando llegamos al lugar nos damos con diferentes cambios en la cual tenemos que adecuarnos.
ver la organización social propiamente dicha, ¿no? Y luego ver las instituciones sociales. La institución es más que las organizaciones internas o los grupos sociales que están dentro de un ámbito. Cuando yo hablo de ámbito, hablo de una pequeña reunión que puede ser virtual o puede ser también física. Entonces tenemos que ver estos temas. Vamos a ir desarrollando todo esto en base a un ejemplo que vamos a colocar en una universidad. Muy bien. Vamos a empezar con la población. La población normalmente tiene una herencia genética común. Y para esto, alguien que nos puede ayudar bastante es la antropología, para saber de dónde provienen cada uno, no, de dónde la mayoría de la población. Tenemos que ver que la población es una combinación posterior de diferentes personas que no tienen un tema, no tienen una herencia genética común, sino tienen algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, ustedes van de Lima a la selva y en la selva tienen familia y ya hay una situación multigenética. Entonces, ante esta situación comienza a crearse la nueva población. También hay que ver que hay una gran variedad genética poblacional que, como les he repetido, se combinan. Muchos de ellos no son del lugar, pero se quedan en este lugar y van formando esa transculturización que debe haber. Estas personas socializan y aprenden la cultura del lugar y se adecúan a ella. Y al final, entre todos ellos, aparece un comportamiento común. Tenemos el caso de nuestros amigos de Venezuela que llegaron acá al Perú. Ellos han venido acá al Perú, han traído su herencia genética, allá tienen familia aquí en el país, muchos de ellos no han actuado de acuerdo a su país, ¿no? Me refiero con su cultura, y muchas parte de esa cultura ya se ha impregnado en la nuestra, haciendo primero una transculturización y creando ya la multiculturalización nacional. Entonces, todo eso ha sucedido dentro de nuestra población y nuestra población va siendo cambiante, ¿no? Una población cambia con el tiempo, cambia con la tecnología, cambia con los movimientos de personas, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué sucede en una universidad. La población en esta sociedad universitaria supone a todos aquellos miembros que pertenecen a la institución educativa, alumnos y docentes, que los alumnos no viven en la universidad. Bueno, profesor, pero están la mayoría del tiempo. Sí, están la mayoría del tiempo, pero van a dormir a sus casas, etcétera. Unos son cercanos a la universidad, otros son lejanos a la universidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, están en diferentes distritos, algunos son de otros lugares del país, a otros serán extranjeros también, ¿no? Y de ahí todos ustedes en un momento determinado, hoy en el tema remoto, ¿no? Coordinan, se unen, ¿no? Y hacen trabajos pues, entre ustedes y se van conociendo. Y muchos de ustedes asimilan algunas cosas de sus compañeros, ¿no? De sus compañeros me refiero al tema de cómo hablan, qué dicen. Hay palabras, por ejemplo, de los chicos de Venezuela que ya están impregnadas en nosotros. ¿No? El otro día escuché a unos chicos peruanos que decían a la orden, otros agarran y dicen palabras que son del extranjero, ¿no? Que ya se quedaron como parte de nosotros. A otros le dicen mote a estas cosas, ¿no? Quienes disponen de una herencia genética, ¿no? Esa herencia genética se ha combinado, pero además tiene una necesidad común. Todos tienen una necesidad de socializarse, sobre todo ustedes para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje cultural, en el cual ustedes requieren reunirse para poder cumplir las tareas, ¿no? Conversan cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, y después de ahí ya ponen de acuerdo, se van a tomar su cafecito, ¿no? Se reúnen para felicitarse, etcétera, ¿no? Y esto va a ser mucho más fuerte cuando entremos a la presencialidad, que ya va a ser el próximo ciclo, ¿no? Entonces las cosas se va a notar mucho más estos cinco componentes. Dentro de la institución universitaria, bien sean alumnos o docentes, disponen un comportamiento concreto, cada uno de acuerdo a su rol como docente o como alumno, se comporta de una manera diferente. Ya, los docentes somos los que vamos a llevar los conocimientos y los que vamos a ayudarles a ustedes a que puedan comprenderlo, ¿no? Y esos roles son muy importantes. Luego vemos las características. Vamos a ver ahora la cultura.
¿Ya? Vamos a ver la cultura. La cultura está dada en la forma de cómo reconocer que somos parte de una sociedad. ¿Por qué sabemos que una persona, un joven es alumno de la Universidad Villarreal? Primero, cuando vemos que habla, ¿no? O que lleva sus libros. Entonces, cuando lleva sus libros, decimos es un estudiante. Son símbolos, son características que aparecen, ¿no? Los símbolos siempre nos van a llevar a nosotros a tener una idea. Y si nosotros comenzamos a ver a esta persona por la forma de qué cosa lleva, cómo está vestido, ¿no? Un joven, zapatillas, ¿no? Su mochila, es un estudiante, decimos muchos, ¿no? Y cuando comienza a hablar el lenguaje, ¿no? El lenguaje de un estudiante es muy diferente al lenguaje de una persona, de un trabajador, ¿no? De un colaborador que está yendo a trabajar a una empresa. Mientras que un estudiante tiene una forma de hablar diferente al otro porque habla de temas de su actividad, el otro también hablará temas de su actividad, entonces ya vamos reconociendo por sus palabras que es posiblemente un estudiante. También la información cultural o representación colectiva, si esta persona se junta con otra y comienzan a interactuar entre ellos, también podemos saber de qué hay ahí. Los valores, creencias y normas son temas importantes en ellos, la forma de comportarse, la forma de hablar, la forma de los temas que ellos están tocando, nos van a llevar a nosotros a un tema de cultura. Y si vemos en sus cosas que llevan el escudo de una universidad, ese escudo ya es un símbolo con el cual nosotros vamos a poder determinar exactamente que son parte de ella. Vamos a ver el tema de cultura dentro de la sociedad. Una universidad, ¿no? Normalmente está deducida de la manera como, como las personas actúan, piensan, sienten, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la educación. Las normas y valores que se crean dentro de estas instalaciones son muy diferentes al de otros. Es por eso que el comportamiento social que da un estudiante es muy diferente al que da un trabajador, ¿no? Normalmente un estudiante agarra y tiene valores, si ve a una persona anciana se para, ¿no? La coloca, hace que se siente ahí. Mientras que un trabajador a veces por el tema del cansancio o el tema también de que no está imbuido en este tema de valores, trata de sacar provecho de su momento. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver. Vemos personas reunidas dentro de un cafetín con varias, con computadoras, con papeles. Entonces lo que nos lleva a la idea totalmente es de que son estudiantes. Vemos a personas que están con toga, decimos son estudiantes que están egresando, ¿no? Que se están graduando. El tercer componente son los productos materiales. Los productos materiales es todo aquello que sea físico o no físico que nosotros podamos observar en la organización. Bueno, normalmente se le dice productos materiales, ¿no? Cuando le digo no físicos, por ejemplo, el tema del escudo, ¿no? De la universidad está físico cuando ya está dibujado. Pero el tema de la imagen ya bueno, no entra acá mucho, ¿no? No entra acá mucho porque pertenece más al tema al tema de la cultura, ¿no? Cuando comenzamos a colocar los símbolos. Está constituido por todo aquello que nosotros podamos tocar, todo lo físico que podamos observar, pero también están en el tema de los conocimientos, ¿no? Son bienes materiales que tienen un sentido particular y que nos van a ayudar a nosotros a determinar que exactamente son estudiantes universitarios o están en una universidad. Los artefactos, los útiles, las herramientas, las manifestaciones materiales de una población, no son cosas que a nosotros nos ayudan a determinar de dónde son. Y cuando llevamos esto por ejemplo, el tema de la universidad, podemos decir de que los componentes materiales o los productos materiales podrían ser los folios, los apuntes, las pizarras, ¿no? Los plumones con los cuales se hacen las clases, ¿no? Los libros, las carpetas, la biblioteca, las instalaciones universitarias, todo eso va a ser parte de productos materiales dentro de una universidad. Como les digo, estamos tomando el ejemplo. Ustedes van a poner el ejemplo de la empresa que ustedes están considerando o están trabajando. Eh,
si comenzamos a meternos un poco más hacia la universidad, podríamos decir que cuando un alumno ingresa recién a una universidad, comienza a relacionarse con todos los temas no físicos que existen o materiales que existen dentro de una universidad, ¿no? También el deporte, ¿no? El deporte también es parte, podría ser parte de esta universidad. Una universidad tiene campos deportivos. Profesores en nuestra universidad no hay, pero ahí tienes un espacio, ¿no? Un patio en el cual si quieres puedes poner tus maletines y juegas tu partido de fulbito, ¿no? Entonces, miren, cómo comenzamos a ver estas cosas y comenzamos a poder, ¿no? Determinar cómo es el ámbito de una determinada sociedad, ¿no? Hay sociedades pequeñas y sociedades muy amplias. La sociedad mundial, la sociedad cibernética o remota o virtual, la sociedad universitaria, la sociedad nacional, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es parte del ambiente de los productos materiales. El otro es la organización social. Dentro de la universidad perdón, dentro de toda organización bueno, lo que normalmente conocemos, ¿no? Vemos un organigrama, ¿no? Un organigrama que va a tener un gerente, va a tener a los subgerentes, va a tener perdón, va a tener al gerente, a la gerencia general, las gerencias, va a tener los diferentes departamentos, etcétera, ¿no? Esos cuadraditos que ustedes van a ver es una organización social que se forma para un determinado fin. Dentro de la universidad también tenemos eso, también tenemos al rector, tenemos a los vicerrectores, tenemos las diferentes secciones o departamentos universitarios, etcétera, ¿no? Tenemos las aulas, ¿no? La organización de las aulas, como es en estos momentos en la cual nos encontramos. Ahorita estamos en una organización social pequeña, ¿no? Porque estamos en un aula con 34 alumnos en el cual estamos desarrollando el curso de sociología en la sección C, ¿no? Esta es una organización social. Entonces, la red de relaciones entre los miembros de una sociedad forman la organización social. En el caso de ustedes, en este caso ustedes están organizados en grupos. Cada grupo es una organización social también, ¿no? De la organización, ¿no? Que es superior, que es el curso, ¿no? Hay una red dentro de estos grupos, dentro de estas organizaciones, y va a haber una posición y un estatus. En este caso yo soy el docente, ustedes son los alumnos, y cada uno de nosotros tenemos nuestros roles determinados y la forma de poder comportarnos. Ustedes cuando están en grupo hay un líder, ¿no? Que sobresale o que es elegido por el grupo y se ponen de acuerdo ustedes para desarrollar sus actividades. Están dentro de la organización social, ¿no? Y acá dice, ¿no? También grupos, clases y otras formas de estratificación. Esos son los estratos que se van dando dentro de la organización. Si vemos el tema más hacia el tema universitario, hay una jerarquía en la universidad que está organizada mediante un organigrama determinado. Hay roles, rol del rector, de los vicerrectores, de los decanos, etcétera, rol de los alumnos, que requiere que la organización social se encuentre escalonada, o sea, escalonada significa de que haya una jerarquía bien determinada, así es que yo para subir a la otra jerarquía tengo que lograr algún mérito o de acuerdo a lo que se debe de hacer para poder seguir subiendo en la jerarquía. Todo esto va a influir en los patrones de conducta. Un profesor no se puede comportar como un alumno. Un decano no puede comportarse como un profesor normal. Tiene otras actividades, tiene otras formas de actuar. Luego vamos a la quinto y último componente, que es la institución social. Ya es el todo del todo, el todo del todo. Lo hemos visto, estamos viendo el tema de nuestra universidad interna. Ahora la institución es la universidad. Ya es la universidad. La institución de todo el Perú no, es nuestro país, nuestro país. Algunas características, combinación de los otros cuatro componentes. En la universidad hay población, en la universidad hay cultura, en la universidad hay temas materiales, en la universidad hay organizaciones y todos ellos juntos forman la institución universidad.
Los elementos son duraderos del sistema sociocultural porque van dando en el tiempo, ¿no? Cuando cambia la universidad, cambia cada año, debido a que recibe alumnos y egresan alumnos, ¿no? Los sistemas son normativos, ¿no? De acuerdo, cada uno tiene una función determinada, de acuerdo al ámbito en el que se encuentre. Por ejemplo, tenemos algunos componentes o instituciones que van a ser el tema de las organizaciones de economía, el tema de la religión, la educación, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, todos estos ámbitos van a estar dados para formar instituciones sociales. En el caso de nuestra universidad, como ya les he dicho rápidamente, ¿no? Las instituciones educativas hacen que hayan estratificaciones o niveles sociales dentro de la sociedad. Esto lleva a que se creen grupos, colectivos, ¿no? Y dentro de esto, de cada una de las instituciones, van a estar bien determinadas los 5 componentes sociales, los 5 componentes que van a determinar la sociedad. Eh, si comenzamos a ver más sobre el tema el tema educativo, vamos a ver que toda la universidad tiene una cultura social, ¿no? Tiene una cultura social. En algunos casos, hace unos años atrás, se consideraba el tema políticos dentro de cada institución, ¿no? Educativa, en el caso de las universidades. Hoy en día ya eso ha cambiado mucho, ¿no? Estamos ante una población estudiantil universitaria que tiene ya ideas personalizadas para su profesionalismo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Es bueno, pero también, bueno, algunos lo consideran como un tema negativo. Pero la universidad no crea, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, la universidad crea futuros ciudadanos profesionales, ¿no? Y ante esta situación tenemos que lograr la mejor capacitación. Por eso, chicos, en mi caso, yo como docente, no me gusta a mí emplear instituciones ficticias. No me gusta, disculpen ese tema. A mí me gusta emplear organizaciones reales para ver si verdaderamente lo que ustedes están aprendiendo es real. Y ustedes, estos 5 componentes, los van a verificar dentro de su trabajo. Muy bien, a ver un momento, por favor. Así con las sociedades humanas. Y esto nos puede ver la forma de cómo nosotros nos socializamos. Los 5 componentes son importantes. La socialización cambia en función a las instituciones. Es muy diferente la población o la sociedad que existe dentro de una universidad con la sociedad que existe dentro de una empresa. Son cosas diferentes. El hogar es una empresa también, dicen, ¿no? Y también la forma como se socializan es diferente a lo demás. Muy bien, a ver, veamos. Por 3 participaciones, quiero 3 conclusiones. ¿Quiénes desean participar? Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿No hay? Hola, ¿no hay participaciones? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, señorita delegada, ¿me escucha? Hola, Sí, profesor. ya, ok. A ver, 3 participaciones. ¿Quién desea participar? Bueno, parece que no desean. Ya, ok. Es importante el tema de los 5 componentes que tiene una sociedad para que podamos nosotros identificar la sociedad, podamos ver dónde nos encontramos y podamos aprovechar aquellos momentos, disculpen la palabra aprovechar, para que ustedes puedan actuar como profesionales. ¿Ok? Tienen el foro número 5, ya les he dicho que está en tercera persona, y tienen la tarea número 5, ¿no? Que la voy a activar el día de hoy. El foro lo suben hoy. La tarea lo vamos a dejar, bueno, la tarea la vamos a dejar para otro momento, pero les voy a dar una semana para que la puedan realizar, ¿ya? Muy bien, con esto terminamos la sesión 5. No sé si hay algún comentario sobre este tema. ¿No hay? Ok, no hay comentarios.
Vamos a ver la sesión 6. ¿Están viendo el PPT? Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien. Ok, chicos. Ahora vamos a ver el tema de la cultura. Ya hemos visto hace un momento las partes que debe tener, ¿no? Una organización social. Ahora vamos a ver la cultura. La cultura es uno de los elementos más importantes que existen dentro de una sociedad. La cultura es el todo. Ya la cultura es el todo. Al finalizar la semana, ustedes van a poder reconocer qué es cultura y su composición e identificación dentro de la diversidad cultural. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú nosotros tenemos una diversidad cultural muy amplia. Vamos a ver. Vamos a ver la definición de cultura, la cultura y sociedad, diversidad cultural del Perú, las normas culturales, la cultura, sociedad y cultura real. Vamos a ver la cultura ideal y la cultura real, la organización de la cultura. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas, ¿no? Y sobre todo algunos debates. Con respecto a cultura, ¿quién me podría dar una idea de qué es lo que representa este gráfico? A ver, chicos, digan su nombre y los escucho. Profesor, yo podría. Riojas. Todos pueden. A ver, señor Riojas, adelante. Bueno, por la imagen puedo deducir que se está hablando de la diversidad cultural en el mundo, ¿no? Que como viven en un mismo entorno que sería el planeta. Ya, un poquito más, hubiera sido bueno que explique sobre el tema de diversidad cultural. ¿Alguien más? ¿Puedo participar yo, profesor? Todos, chicos, todos, digan su Yo, nombre nomás. profesor. Ah, ya. Montes. Adelante. Bueno, lo que yo veo, bueno, para mí la imagen se interpreta que todas las personas, humanos, diferentes razas, culturas, hacen siempre girar al mundo. O sea, así es como yo lo defino más que todo esta imagen. Muy bien. La señorita. Profesor, lo que se ve ahí es Pero deme su lo nombre. que es Ah, Pablo, ¿no? Pablo. Sí, Ya. la diversidad cultural, por ejemplo, hace referencia al modo de la vida y también como modo de vida que son las tradiciones, que son el lenguaje, también las creencias, que también se ve la gastronomía, eh, que, que posiblemente ello caracterizan bastantemente lo que son un grupo de personas, ¿no? Ujú. También podemos decir que la cultura de la diversidad cultural es la existencia de diferentes culturas dentro de una organización o dentro de un pueblo, ciudad. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien, chicos. ¿No? Todo lo que ustedes dicen, hay mucha razón, ¿no? El mundo está lleno de diferentes lugares, diferentes continentes, diferentes países. En el mundo fue poblado ¿no? por las personas, ¿no? Por los primeros seres humanos que después se convirtieron en aldeas, no se juntaron y de luego de ahí se crearon imperios y cada uno tiene una cultura diferente. Y la cultura está dada por el medio ambiente, está dado por la forma de pensar de cada uno de ellos y de acuerdo a la antropología, nuestra forma innata de cómo nos comportamos también sale del lugar, ¿no? Donde hay frío a veces paras molesto por el frío, donde hay calor a veces paras molesto por el calor, donde no hay ni frío ni calor a veces estás molesto porque no hay frío ni calor. ¿No? Son situaciones en las cuales nosotros podemos distinguir a las personas cómo actúan. En el mundo hay diferentes culturas, pero también hay diferentes colores de raza. La raza es parte cultural, el tamaño de las personas, y todo es cultura. Si nosotros sacamos una multicultura, ¿no? El mundo es un tema multicultural, sacamos una cultura representativa, que caramba, teníamos un mezclado de todo, ¿no? El Perú es un país multicultural. Hoy en día, con el tema de la globalización, los países tienden a eso. En Francia, por ejemplo, nosotros nos agarramos sobre todo, yo escuchaba a mis hermanas cuando hablaban de los franceses, que no, que hombres guapos, que esto y que el otro.
Y yo las miraba, ¿no? Caramba, yo soy cholito, ¿no? Soy de acá del Perú, ¿no? Yo soy parte de los incas, pero cuando hablaba con ellos, no, no, hablaba que diga, escuchaba a mis hermanas que los ojos así, que esto y que el otro, ¿no? Jovencitas todavía en esa época. Y de repente hoy en día, recuerdo las palabras, lo que ellas decían, y cuando vemos el equipo francés, todos son morenos, ¿no? Todos son morenos, son de tendencia africana, la mayoría de los jugadores. Entonces, ¿dónde está lo que ellos decían, no? Sí, porque normalmente los jóvenes, ¿no? Las jóvenes sobre todo, siempre están viendo estas cosas. Nosotros los hombres también, ¿no? Pero hoy en día ya ha cambiado. En esa época sí se diferenciaba, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día ya el tema transcultural ha hecho que la multiculturalidad en el mundo llegue a un tema una, de, de un promedio, ¿no? Pongamos cultural. Y eso se llama multiculturalización. Entonces tenemos que ver que esos cambios se han dado. A ver, ahora, ¿qué opinamos con respecto a este gráfico? A ver, chicos, participen. Den la Pablo, idea. profesor. Adelante, señorita. Acá lo que vemos, profesor, bueno, lo que veo es que se incluye bastante lo que es la cultura y sociedad. La cultura, ¿por qué? Porque veo que hay un conjunto de personas con una sociedad determinada que incluyen lo que es la vestimenta, lo que es las costumbres, y también lo que son, podemos decir que también en esa imagen podemos decir que cada personaje tiene una forma, rituales, como podemos decir, y también su sistema de creencias, como cada continente o cada ciudad o cada pueblo que tiene. Ahora podemos ver, o sea, la sociedad. La sociedad, pues vemos que es un poco de conjunto de que comparten fines, que comparten conductas, que también pueden compartir culturas. Interesante, ¿no? Interesante lo que usted dice. Las prendas, ¿no? La forma de vestir. Muy bien. ¿Quién más? Yo, profesor, Nombre. Riojas. Riojas, Rioja, Riojas. adelante, adelante. Bueno, en la imagen se puede ver la convivencia, ¿no? La cohesión social, diferentes costumbres, culturas. Eso debido a que, digamos, cada lugar, cada territorio, pueblo, región, continente tiene su propia forma de pensar, su propia manera, su propia visión de ver las cosas, ¿no? Entonces, digamos que en la foto se puede ver cómo cada una de esas culturas conviven en paz y armonía, ¿no? Como debería de serlo, ¿no? Vemos cómo las diversas culturas del mundo en sí son el patrimonio común que tiene el ser humano, ¿no? Que tiene el planeta, ¿no? En tanto que cada una de esas culturas es como la manifestación de las identidades de cada sociedad y comunidades humanas, ¿no? Ya que las culturas existen, digamos, con la finalidad de que se transmita de generación en generación y no se pierda, digamos, esas ideas, ¿no? Que te transmite cada cultura, ¿no? Dependiendo del lugar geográfico en donde te encuentres y también a todos los factores que influyen a las personas de ese cierto espacio. Ujú, ok, muy bien. ¿Quién más? Hola, ya, profesor. A ver, señor Olayal, lo escucho. Eh, Otra cosa que podemos ver acá también es la diversidad de... Señor ¿Aló? ¿Me Olaya. escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, le Sí. escuchamos. Ya, otra cosa que podemos ver acá es la diversidad en la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Cómo sus diferentes motivos culturales o incluso socioeconómicos los hacen distintos unos de otros, pero sin embargo todos pueden llegar a coincidir en algunos puntos y respetarlos, como serían los derechos humanos para que todos los pueblos puedan vivir en paz, respetando cada uno su propia identidad cultural. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, ok, muy bien. Continuamos entonces. Si comenzamos a ver el tema de cultura desde los ámbitos más, desde las organizaciones más grandes, vamos a ver, por ejemplo, la UNESCO. La UNESCO, y cultura es todo, señores, ¿no? Al inicio yo le dije, cultura es el todo.
Cultura son los ritos, las costumbres, los valores, las perspectivas, el conjunto, la conducta, las actitudes, los hábitos, productos, arte compartido, creencias, arte compartido, ¿no? Creencias compartidas, lo que usted aprende, sus conocimientos, todo es cultura. La cultura es un gran complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes y usos, y todo lo que nosotros podamos ver en un lugar y persona, dentro de una sociedad o dentro de una determinada persona. Todo eso es cultura. Cultura es como un árbol, que donde todas las hojas que pertenecen al mismo árbol nos van a dar una definición de cultura. Ese conjunto de símbolos, valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte y objetos como la forma como nos vestimos, nuestra vivienda, nuestros productos, las obras de arte, herramientas, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos tener en forma innata o no, va a ser parte de nuestra sociedad y va a ser parte de esta cultura donde nosotros nos encontramos. Y la cultura se va moldeando y se regula conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y las personas van cambiando en su forma de pensar, cambiando en su forma de actuar. En otras palabras, cambia la cultura. La cultura se da también en la forma como vivimos, cómo llegamos a una comprensión entre nosotros mismos para poder vivir en paz, ¿no? Y para eso, dentro de una sociedad, tenemos que llegar a ideas básicas comunes entre todos, ¿no? Y ahí aparecen las normas, aparecen las leyes, ¿no? El uso de la tecnología, los rituales de antaño, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, el tema del Señor de los Milagros, ¿no? Es un ritual que desde hace muchos años atrás, ¿no? Comienza a desarrollarse. El tema, ¿no? Y cuando vemos en el Cusco cómo, por ejemplo, han reconocido a su alcalde, ¿no? Han hecho un ritual de la época de los incas. La forma como se crían a los hijos, ¿no? ¿Por qué se les envía al colegio? ¿Y por qué no aprenden en su casa? Pero hay un tema de cultura que nos dice a nosotros la forma de cómo las personas deben de ir al colegio para que puedan socializarse más que todo, ¿no? Y puedan ser mejores ciudadanos, aparte que obtienen los conocimientos adecuados para poder continuar como futuros profesionales posteriormente. La forma de conseguir comida y hospedaje son temas de cultura también. Cultura, hay una falsa idea popular de que algunas personas que viven en un lugar determinado consideran que la cultura no es la adecuada. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros a veces llevamos a estos lugares nuestros propios paradigmas. Paradigma es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es algo bueno, pero para otros lugares eso que nosotros pensamos que es bueno no es bueno, no lo consideran como valor. Entonces las cosas cambian. Hay antivalores que se ven en un lugar que para otros lugares son valores. ¿Ah? Si bien existe los valores, ¿no? mundiales, también, pero estos valores mundiales son muy generales. Entonces vemos que hay cosas que tienen que considerarse o respetarse de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Entonces, dentro de la cultura tenemos los conocimientos, las creencias del arte, leyes y costumbres, ojo con el tema costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito que podamos adquirir nosotros. Y ahí entramos a un tema de multiculturalización. Si usted se va a Piura, se queda un año, 2 años, 3, 4, 5 años, después de 5 años regresa cantando, ¿no? Trae el dejo de ese lugar, del momento en que habla. No cambió de idioma, pero sí cambió la forma de interpretación, o de forma, perdón, interpretación no, sino en la forma de cómo se da el sonido de sus vocablos. Eso cambia, ¿no? Nos adecuamos. Incluye todo lo que socialmente se pueda aprender. Nuestro ser, nuestra memoria aprende a actuar de una manera diferente, es por eso que cambia el habla, ¿no? Incluye los rasgos de comportamiento, creencias y todo lo que podamos nosotros tener. Vamos a ver algunos conceptos de algunas personas. Edward Burner y Taylor, de 1832 a 1917, decía que la cultura o civilización se tomaba su sentido etnográfico amplio, o sea, de acuerdo al lugar se ve la cultura.
Es ese todo complejo que incluye los conocimientos, o sea, la cultura es el todo, ¿no? Todo, otra vez nos repite, creencias, capacidades, hábitos, ¿no? Que son adquiridos por la persona como miembros de una sociedad. Nosotros siempre vamos a ser miembros de una sociedad. Profesor, pero yo estuve en otra sociedad. Sí, pero fuiste miembro en ese momento de otra sociedad. Y así siempre vas a ser miembro de una sociedad. La condición de la cultura entre las diferentes sociedades de la humanidad en la medida que es capaz de ser investigada sobre principios generales. ¿Y cómo comenzamos a investigar la cultura de una sociedad? Por la antropología. Es un tema apto para el estudio de la ley del pensamiento y de la evolución. Nosotros, ¿cómo podemos decir cómo una persona puede pensar en base a su cultura? ¿No? Hay colores, por ejemplo, los colores, las comidas, ¿no? Tenemos a diferentes personas en el mundo y por ahí hay un israelita. No le vas a dar chancho, pues, ¿no? Con una comida de cerdo, no le vas a dar, ni de pavo, porque caramba, estás atentando contra su cultura. Y es por eso que tenemos que ver eso, ¿no? Yo creo que les pregunté hace unos años atrás, en el Canal 2 estaba Peluchín con la otra chica, ¿no? Que hacen pareja de trabajo. Entonces, había invitado a Alejandra Guzmán mexicana. Ella había venido al set ahí y estaba siendo entrevistada por Peluchín. Peluchín agarra y le hace le nombra una palabra que para nosotros no es nada malo, pero para ellos es un insulto. ¿En qué terminó esto? Se amargó a Alejandra Guzmán, le metió, ¿no? Se sintió se sintió agredida y se fue del set. Resultados finales, de Peluchín comenzó a perder rating y lo sacaron, ¿no? Pero miren, ¿qué pasó? ¿De quién fue el error? El error no fue de Alejandra Guzmán, el error fue de Peluchín, que ni siquiera se interesó de estudiar la cultura ¿no? de Alejandra Guzmán, de dónde venía. Entonces, eso, señores, es importante. Ustedes pueden cometer lo mismo. Se van a un lugar a trabajar y no le investigan cómo es ese lugar y actúan como ustedes siempre actúan y se van a meter en problemas posiblemente. ¿No? Es por eso que hay que leer eso. Ralph Linton, de 1838 a 1953, un gran antropólogo, lo que dio mucho al tema de cómo comenzar a conocer las sociedades. Él decía que la cultura de cualquier sociedad es la suma total de las ideas, las reacciones emotivas. Miren, las reacciones emotivas condicionadas. Si nosotros conocemos la cultura de las personas, vamos a ver cómo ellos posiblemente pueden reaccionar. ¿Ya? Es importante conocer a la sociedad, es importante conocer a las personas. Marvin Harris, entre 1927 y el 2001, lo considerado el padre del materialismo cultural, decía que la cultura son las pautas de conducta y pensamientos aprendidas y compartidas, ¿no? Y compartidas las características no, que comparten las características de un grupo social. Entonces, fue un antropólogo, ¿no? Miren, hay que conocer la conducta, hay que conocer cómo piensan las personas. Y todo eso combinado dentro de un grupo social, podemos hablar de la cultura social. En definición, la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo, miren, sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Hay parte de la cultura que no van a cambiar rotundamente, pero van a cambiar con el tiempo. La cultura cambia con el tiempo, ¿verdad? Pero no todo, no siempre queda algo. Pero también tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Los cambios culturales que se hagan, los cambios de una sociedad, no pueden ser de la noche a la mañana. Tienen que darse con el tiempo. Los cambios que nosotros queremos que se hagan en una sociedad en forma rápida, tiene muchas consecuencias. Ya tiene muchas consecuencias. Que eso ocasiona de que hayan algunos temas que de repente puedan ocasionar grandes problemas a la sociedad, ¿no? Los costos son muy altos. Hoy en día, por ejemplo, vemos, ¿no? Cómo la gente reclama y todas esas cosas. Y son cambios que quieren hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? El Congreso sale, dicta una norma y quiere que se cumpla,
y la población no está de acuerdo. Ese es un cambio cultural, por ejemplo. Entonces la gente hace uso de la protesta y se enfrenta a la policía, hay vandalismo, una serie de cosas. Y cuáles son cuáles son, qué ocasionan esos cambios? Que hayan muertes, hayan gente herida, ¿no? Y trae muchos problemas, ¿no? Clifford Geertz, entre 1926 al 2006, decía que el concepto de cultura es muy útil porque va a procurar demostrar cómo los ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico, nace de algo, ¿no? La cultura nace de algo, de nuestros antepasados, nacen de aquellas personas que vivieron inicialmente acá y comenzaron a hacer esa semilla, comenzó a desarrollarse con el tiempo y hoy en día todos nosotros tenemos algo de ellos creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en trama de significación, que él mismo ha tejido. El hombre actúa de acuerdo a cómo actuaron sus antepasados, cómo fue desarrollándose, es como si fuera un panal de abejas, ¿no? Todos siempre tienen una forma de actuar, todos, ¿no? Y algunos, ¿no? De acuerdo a sus estratos, también actúan de la manera como el estrato los obliga a actuar. Entonces, una cultura, según Cohen, dice que es la suma total de los rasgos de comportamiento y creencias, características que vamos a aprender con el tiempo. Nosotros somos personas cambiantes, no somos personas que nunca cambian. Somos personas cambiantes porque nos adecuamos, pero siempre tenemos algo dentro que no cambiamos porque son parte de nuestros orígenes, ¿no? Y vamos a ser miembros de una sociedad particular. Dicen que el indio nunca deja de ser indio, ¿no? Yo soy indio, por ejemplo, yo soy nacido en el Perú, soy de la raza inca. En la sangre llevamos nuestra identificación, ¿no? De nuestra cultura. Entonces, siempre vamos a llevar eso, ¿no? Que yo quiera sentirme una persona de otro país, quisiera sentirme alemán, español, etcétera, podré serlo, ¿no? Desde un sistema cultural, pero desde mis rasgos no voy a poder hacerlo porque siempre voy a tener mis rasgos característicos, ¿no? Y eso es un tema que debemos de comprender todo. Para comprender el tema de la cultura y la sociedad hay que comprender algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, el tema, ¿qué cosa es una sociedad? Una sociedad es una agrupación de personas o individuos que van a tener vínculos comunes entre ellos. Y acá nace lo que yo les dije hace unos días, en unas clases anteriores, que es una nación. Desde el punto de vista del concepto de una nación, se dice que una nación tiene 4 puntos importantes. En una nación, todos sus ciudadanos tienen 4, ¿no? temas comunes o 4 puntos comunes. Ellos deben pertenecer a un mismo territorio, que es algo que no tuvo muchos años atrás, no tuvo no tuvo la nación judía. Deben tener un mismo pasado histórico, que sí lo tenían ellos, ¿no? Nosotros los peruanos también lo tenemos. Tienen que tener una misma religión y un mismo lenguaje. Hoy en día esas cosas ya han cambiado, ¿no? Hablamos de las naciones, ¿no? De las naciones, las multinaciones, ¿no? Las multinaciones donde todos están en todo sitio, ¿no? Que es lo que busca la globalización y eso nos lleva a llevar a una multicultura también, una sola cultura alrededor del mundo y eso es bueno y es peligroso también porque perdemos identidad y no, al final vamos a tender a vamos a tender a tener las mismas creencias y todas esas cosas y no vamos a diferenciar nuestros pasados, ¿no? La cultura, todos los grupos tienen rasgos que los características y que los definen. Cuando nos vamos a un lugar nos adecuamos a ella y, y nuestra cultura, como ya hemos dicho y hemos repetido, conjunto de costumbres, ideas, creencias, todo lo que vamos a ir aprendiendo durante nuestra existencia. Siendo una idea ambigua, vemos dos sentidos con respecto a los temas culturales dentro de una sociedad. Hablamos sobre un tema subjetivo. El tema subjetivo viene dado, se refiere a la formación del individuo, sus capacidades,
y habilidades dentro de un grupo social. Ojo, las habilidades son innatas, las capacidades también, ¿no? Es un tema subjetivo, es un tema que en un momento determinado va a desarrollarse, que no lo vemos nosotros, pero la persona en un momento actúa. Messi, por ejemplo, uno lo ve a Messi chatito, ¿no? ¿Sabe? Calladito, ¿y qué vas a pensar que es un jugador, ¿no? Extraordinario? Ya su habilidad sale en el momento que va a actuar. Lo objetivo, ¿no? Referencia a las instituciones, ideas, creencias, valores y a los objetos. Lo vemos a Messi, lo vemos una persona calladita, todo, y eso es lo que nosotros tenemos de él. Pero cuando juega se transforma, ¿no? Y ahí entra lo subjetivo y lo objetivo. Cuando el tema de la precisión es muy importante en estos casos. La teoría sobre el origen de la sociedad. Existen dos puntos importantes que se tienen que tener en cuenta para conocer una sociedad, el naturalismo y el contractualismo. El ser humano es un animal social y político, piensa y vive, puede vivir solo, siempre necesita vivir en comunidad, ¿no? Y esto hace que la persona pueda participar de esta comunidad, ¿no? Al ver dos personas, una quiere tomar las riendas de los dos, ¿no? O de repente entran en un conflicto para ver quién es el que va a ser el que va a liderar. Para Aristóteles, el objetivo de la sociedad como tal es la vida feliz de sus miembros. Una sociedad trata de adecuarse, de convivir, y para eso es necesario que se creen normas y leyes para que todos las puedan cumplir. El contractualismo, tras las guerras de religión del siglo XVII, varios filósofos se replantean el sentido de la sociedad y ofrecen un nuevo modelo para explicar el origen de la vida social y los principios que la rigen. Cambian. O sea, ¿qué está sucediendo? Con el tiempo, las sociedades van cambiando de acuerdo a lo que la historia, la tecnología, los pensamientos comienzan a darse. Y hay sociedades que asumen o reciben estos cambios y se van adecuando a ellas, ¿no? Se van adecuando a ellas. Hoy nuestra sociedad ha tenido muchos cambios. La sociedad de 1950, 60, 70 es muy diferente a la actual. Los baby boomers, por ejemplo, ¿no? Que es mi generación, hoy lo que nosotros pensamos casi ya no tiene validez en la realidad actual, porque la generación X, sobre todo la Y y la Z, ya tienen otros tipos de pensamiento, ¿no? Otros tipos de pensamientos que hoy para nosotros con los baby boomers tenemos que adecuarnos nada más a ellos, porque ya no somos mayoría, no somos tampoco, no estamos en el tema de la sociedad de que nosotros teníamos antes, pero debido a nuestras acciones han ido cambiando estas y hoy en día ustedes, ¿no? Como las nuevas sociedades, son los que manejan estos valores. Entendemos por civilización al conjunto de elementos culturales que se van diferenciando dentro de los grupos sociales. No toda civilización es diferente. Los mayas han sido diferentes a los incas, no diferentes a los aztecas. Los mayas y aztecas estuvieron casi en el mismo sitio, ¿no? A los romanos, los egipcios. Se puede entender el concepto de civilización como el proceso que va a extenderse a toda sociedad. Bueno, acá ponen el ejemplo de la sociedad francesa, donde sus costumbres y hábitos, ¿no? Y modales inclusive han ido cambiando con el tiempo. Nosotros nos adaptamos a toda cultura, donde vayamos, ¿no? Lo que nos va a absorber a nosotros es la cultura, pero no nos va a absorber de forma inmediata, sino con el tiempo. Y acá tenemos, ¿no? Miren, esta persona, esa foto, vemos una imagen de una cara de una persona que en el momento en que esa persona se encuentre en algún lugar, algo va a cambiar en ellos, su apreciación con respecto al lugar, ¿no? La observación, el habla, los rasgos de que la persona, los objetivos que podamos ver en ella también cambian, su mirada, etcétera. Todo cambia en las personas, y eso es un tema cultural. La cultura no ha servido solo como medio de adaptación, sino también como medio de transformación.
Y eso es lo que sucede. Ustedes cuando vayan a otros sitios van a cambiar, chicos. Muchos de ustedes han venido de repente de otros lugares aquí a Lima y hoy en día, cuando ustedes regresen a sus lugares, ¿no? Cuando comiencen a interactuar con su gente, van a ver de que los van a ver raros, ¿no? ¿No? Los van a quedar mirando. No, yo tuve un compañero de infancia que, como le digo, siempre tomo en cuenta el tema de Piura. Viajó a Piura y estuvo buenos años allá. Cuando regresó, yo lo miraba raro porque sus facciones habían cambiado. La forma de hablar, hablaba cantando, ¿no? Y yo le decía, oye, tú hablas cantando. No, que va, que esto, y medio que se molestó conmigo. Pero luego entendí que ese es un tema cultural, ¿no? Lo absorbió la cultura ya, sus pensamientos habían cambiado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, acá tenemos los elementos de la cultura y de la sociedad, ¿no? Las instituciones, que es el total, el macro, son ¿no? Tienen sus estructuras sociales y estas perduran con el tiempo las instituciones. Las instituciones no desaparecen así por así. Si desaparecen, desaparecen con el tiempo, se vuelven débiles y tienden a desaparecer. Los objetos materiales, todo lo material dentro de esas instituciones, los que nosotros podemos tocar, las construcciones, los valores que son parte de la forma de las organizaciones dentro de ella para que se adecúen y puedan convivir. En las instituciones hay los valores, ¿no? Desde el momento en que usted llega a la universidad, no puede tener trica, porque si tiene trica se puede ir de la universidad. Entonces ustedes tratan de evitar. Sobre lo que da sentido a la vida, la estructura de los pensamientos, los patrones de conducta, ¿no? Así como pensamos, nuestros pensamientos también se van adecuando y a veces ya le damos sentido a algo que nosotros pensamos que nunca iba a ser bueno, ¿no? Pero cambia con el tiempo. Entonces nos adecuamos a las sociedades. Nuestros cambios se van dando con el tiempo. Los elementos de la cultura humana, la cultura como factor evolutivo, la cultura cambia, evoluciona. Más allá de estos elementos culturales, podemos ver la importancia de la cultura en una persona. Y para esto lo vemos desde tres planos diferentes, el biológico, el afectivo y el cognitivo. El biológico es con lo que nacemos, con lo que traemos, con lo que nuestra cultura se ha ido transformando desde muchos años atrás y nuestros padres en el momento de engendrarnos nos han dado esos genes. Entonces vamos a actuar nosotros de alguna u otra manera. Yo tenía un compañero, caramba, que era recontra atlético, ¿no? Él agarraba, él podía comer todo lo que quería, pero nunca engordaba. Siempre estaba ahí musculoso, no iba al gimnasio, pero estaba así, tenía fuerza el hombre, ¿no? Pero en cambio, en mi caso, yo agarro, comienzo a comer y me redondeo, pero entonces, ¿qué pasa acá, no? Es un tema cultural que está dado en el aspecto físico, y eso es muy diferente entre nosotros. En un plano afectivo, en lo que respecta a las vivencias afectivas, los sentimientos que tenemos, queremos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, ¿no? A nuestra pareja. Entonces, de esa manera es como nosotros comenzamos a, eh, eh, a, a relacionarnos en nuestro mundo cultural. El nivel cognitivo, a las personas que no nos caen, pues ¿no? Lo dejamos en un lado, ¿no? ¿No? Y ahí entra el tema de la empatía también. En el nivel cognitivo, la cultura influye bastante alrededor del mundo y la forma de cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo hablamos, está dentro de nuestro aspecto cognitivo. Muy bien. Entonces, en base a lo que hemos dicho, diversidad cultural del Perú. A ver, chicos, ¿quién me puede decir algo de la diversidad cultural del Perú con respecto a esta fotografía? A ver, chicos, participaciones, 3 participaciones. ¿Alguien? ¿Alguien desea participar? Pablo, profesor. Adelante, señorita.
Bueno, acerca de lo aprendí, acerca de la diversidad cultural del Perú, podemos decir que hay múltiples expresiones, como vemos ahí los que son, por ejemplo, las razas que son distintas. Podemos ver que también no solamente la raza, sino los que son los tipos de danza, la música, el arte popular, que también es una de ellas, las fiestas tradicionales, como usted mismo lo había comentado, que cada pueblo, y también lo más importante que vemos también en cada ciudad y en cada pueblo son los textiles, las medicinas naturales, que también, por ejemplo, en algunos, no, por ejemplo, acá en Lima, como que no se usa mucho los que son las medicinas naturales, pero en cambio, allá en la sierra, los que son en el norte o en el sur, ahí lo utilizan bastante. También se podría decir las lenguas, cada dejo que tiene cada pueblo, cada ciudad. También nos dice que la diversidad cultural favorece al desarrollo del Perú. Ya que son acerca gracias a los recursos étnicos, que son las étnicos, tradiciones sociales, que también ahí vemos lo que es la flora y lo que es la fauna, las regiones y también los paisajes. Ok, muy bien. Yo también, profesor Rivera, A ver, adelante. la manera en, ok, la manera en cómo las diferentes culturas del mundo pueden convivir en el planeta siendo tan diferentes en hábitos, costumbres, creencias, en donde siempre afrontarán un cambio, pero que sea común entre sociedades, así creándose consecuentemente las normas, como usted explicó, que regirá esta sociedad, pero esto se da cada mucho tiempo, teniendo cambios físicos como gustos y siempre buscando el cambio de manera positiva. Ok, ¿cuál es su apellido? Rivera, Rivera Luarte, ok. ¿Alguien más? Profesor, yo podría, Sí, sí, su nombre. Riojas. Adelante. Bueno, en la imagen se ve lo que ya sabemos muchos, ¿no? Lo que nos vienen enseñando desde el colegio, que el Perú es un país policultural y poliétnico, ¿no? Y debido a que tenemos la fortuna, yo podría decirlo así, de poder enriquecernos con las culturas que hay en los diversos territorios de nuestro país, ¿no? Entonces, yo también, a partir de esa imagen, puedo decir que es sobre todo un problema social, ¿no? Que surge o que viene surgiendo de tiempo, que es la falta de conocimiento de nuestra propia cultura, ¿no? Y la de los demás, ¿no? Qué tan importante es que saber nuestra cultura, saber nuestra gente, nuestras costumbres, nuestras religiones, y aceptarlas, ¿no? Como propias, estar orgullosos de ellos, ¿no? Y ya que nos ayuda, digamos, a ampliar nuestra visión de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo vemos el mundo y específicamente de cómo vemos nuestro país, ¿no? Aprendiendo con ello, digamos, a apreciar y a respetar a los demás. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, muy bien, chicos. Espera un momento. Ya, ok, vamos a continuar entonces. La diversidad cultural. Como ustedes mismos han dicho, hay muchos cambios dentro de nuestro país. En principio tenemos muchos idiomas, ¿no? El año 2014 estuve trabajando en el Ministerio de Cultura y habían 857 idiomas o léxicos también dentro de este tema. Y había una persona que estaba muriendo, que era el único en el país, ¿no? En el mundo también, lógico, porque eso es un léxico, eh, que estaba muriendo, ya faltaba, le habían dado un máximo una semana de vida, y en el ministerio estaban desesperados porque buscaban a una persona que pueda aprender este léxico, y al final murió, ¿no? Y no se encontró la persona adecuada y perdimos un léxico. Entonces, imagínense, nos quedamos con 856. Entonces, eso pasa, ese es un tema de diversidad cultural. Tenemos muchas diferencias entre nosotros mismos, los peruanos, con respecto a los lugares donde vivimos, pero nos une, ¿no? Nos une a nosotros el tema, ¿no? El tema histórico, sobre todo. Nos dice
Nos dice Mario Vargas Llosa lo siguiente: un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como Alex de Borges, es en pequeño formato, es un pequeño formato, es en pequeño formato el mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque la tiene toda, ¿no? Somos un país muy diverso. Somos un país, caramba, que nos adecuamos a todo. El Perú es un país pluricultural y pluriétnico. Pluricultural, tenemos mucha cultura, pluriétnico, ¿no? Tenemos muchas razas, muchas diferencias raciales. El del sur, no, perdón, el de la costa no es igual al de la sierra ni al de la selva. El del norte de la costa no es igual al del centro ni al del sur. Igual manera para todos los, para igual manera para la sierra y para la selva. Hay diferencias. Yo he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del Perú porque yo soy militar en situación de retiro y conozco muchas culturas y sé los cambios que han habido ahí porque los he observado, ¿no? Con la diferencia en que yo pasé por ahí hace muchos años y gente que recién había pasado por ahí, ¿no? Era muy diferente. En diversidad nos brinda momentos de encuentro que debemos fortalecer, en el cual nos debemos sentir muy identificados con nuestro país. Es por eso que ahí nace el tema de la identidad. Es en esta conjunción de visiones y prácticas, porque sí, todos los lugares del Perú tienden a lograr algo en el futuro. Las visiones son diferentes, ¿no? Y todas deben de ser respetadas y todas deben de ser aprendidas de tal manera que podamos crear la sociedad multicultural peruana. Por ello, entendemos que la diversidad cultural es un capital que refuerza la prosperidad amplia en los sentidos de la democracia. Y los incas, ellos tuvieron un imperio multicultural, ¿no? Porque los mochicas, ¿cómo se llama? Los nazcas eran diferentes. Todos ellos tenían diferencias muy abismales que posteriormente en ningún momento siguieron con sus costumbres. El Perú es uno de los países culturales más diversos de América y del mundo. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas. Tiene que ver con la extensión y variedad geográfica de nuestro territorio y también con los bagajes de quienes han llegado en diferentes momentos. Aquí hemos tenido españoles y africanos en el siglo XVI, chinos y japoneses en el siglo XIX y tantos contingentes europeos en épocas más recientes. Nuestro ejército, por ejemplo, viene de una corriente francesa, ¿no? Hemos tenido alemanes aquí, hemos tenido, bueno, y los españoles, ¿no? Que ya del siglo XVI. Hemos tenido inclusive también influencia americana. Esta convivencia no ha sido siempre armoniosa, hemos vivido la diferencia con dificultad, la mezcla con duda, las fronteras y las relaciones con los otros con sospecha, ¿no? Sobre todo hacia el norte o hacia el sur, o siempre hemos tenido sospechas que querían apoderarse de nuestro territorio. Y el Perú era un país muy grande, era casi toda América, y nos han reducido en nuestras diferentes guerras, ¿no? Por ello, escribió sobre un Perú de todas las sangres, por donde todos puedan vivir felices todas las patrias, ¿no? Entonces, es lo que nosotros hoy conocemos. ¿Qué nos dice la UNESCO? La UNESCO dice que en todo el mundo hay unos 370 millones de indígenas que ocupan el 20% del territorio. Son unas 5.000 culturas aproximadamente que son diferentes y que representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta. Más de 670 pueblos indígenas son de América Latina. El Perú es el tercer país con mayor población indígena de la región, ¿no? Y eso lo dice CEPAL en el 2007. En el Perú conviven los pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, tradiciones, cosmovisiones y costumbres, que todavía continúan siendo así, ¿no? Tenemos que hace unos años atrás,
comenzaron a aparecer algunos representantes de unas tribus de nuestra selva, ¿no? Los no contactados, ¿ya? Y ellos no permitían de que personas de otros lugares ingresen a sus pueblos, ¿no? Ellos vivían felices ahí como estaban. Entonces, ante esta situación, quisieron entrar a esos pueblos para salvar a sus niños, para darles, ¿no? Pero al final se respetó, ¿no? Me parece que se respetó, ojalá haya sido eso. Pero ellos siguen eso contactados, si es que se les respetó sus creencias y sus deseos, todavía deben de seguir viviendo de esa manera. Pero eso no significa que sean gente que actúen mal, ¿no? Ellos tienen su vida, tienen la forma, tienen su propia cultura y quieren seguirla manteniendo para no contaminarse según ellos, con otras, ¿no? Porque nos contaminamos con otras, vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen, vienen una serie de cosas que al final cambian a esa sociedad. Entonces, los procesos históricos por lo que han pasado, por lo que han pasado las culturas son muy complejos. Por lo tanto, siempre se debe considerar que lo indígena como una identidad activa en constante redefinición, que se relaciona sobre todo con la manera en que de modo autónomo los pueblos van definiéndose ellos y sus agendas, o sea, ellos van creando su futuro. Los pueblos crean su futuro, crean en base a sus ciudadanos. Actualmente el Perú no cuenta con un instrumento de medición especializado para la población indígena. Los últimos censos realizados no incluyen información sobre la autoadscripción étnica de la persona. Por esta razón suele estimarse la cantidad de población indígena en el país a partir de la variable lengua indígena, ¿no? Entonces, debemos de ser un poquito más, ¿no? Más metidos en ese tema para poder investigar esta situación. Sobre las comunidades campesinas y nativas. Según el organismo Formalización de Propiedad Informal, COFOPRI, existen 6.105 comunidades campesinas y 1.469 comunidades nativas en el país. COFOPRI dio esta información en el 2011. Si bien gran parte de la población indígena vive en comunidades campesinas nativas, existe también una importante cantidad de población indígena que vive en ciudades, ¿no? Sobre todo después del tema del terrorismo, donde se formaron los cinturones de la pobreza alrededor de las grandes ciudades, ¿no? Bajaron los campesinos y la gente de la selva hacia la costa en búsqueda de seguridad. Y miren, las ciudades no pudieron ellos ingresar y ser parte de la sociedad porque las sociedades de las grandes ciudades pues no los aceptaban. Así que tuvieron que vivir en las afueras. ¿Qué pasa con la población afroperuana? La población afroperuana ha contribuido significativamente a la construcción de la nación, pese a las dificultades de acceder a espacios de decisión y la poca visibilidad que ha tenido. Hoy en día estamos nosotros tenemos temas en el cual no pertenecemos a una sola raza, ¿no? Somos multirraciales, ¿ya? Hay combinaciones de blancos, chinos, negros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y al final tenemos una combinación total. Y eso se ha dado con el tiempo. Debe resaltarse que en el Perú, en el censo del año 2017, que bueno, fue un censo muy criticado, cuenta con datos demográficos. Sin embargo, el Ministerio de Cultura viene impulsando acciones que contribuyen a visibilizar y mejorar las condiciones de vida de la población afrodescendiente. El Ministerio de Cultura no solamente se dedica a ver los temas arqueológicos ni nada, también hay temas importantes, temas que la antropología no hace de que se pueda estudiar a las diferentes razas que tenemos. Y tiene una gran responsabilidad este ministerio de tener información sobre todo de nuestra población. En este sentido, se promovió un estudio especializado realizado por GRADE y que nos muestra lo siguiente, que el 33% de la población afroperuana reside en la costa costa sur, el 30% de la costa norte y el 37% en Lima. En Lima tenemos más población afroperuana. La región con mayor porcentaje de población afroperuana sería Ica con un 32.8%, seguido por Lima con un 29.4% y Piura con un 19.6%.
Este estudio muestra que el 57% de los jefes de hogar afroperuanos creen que la discriminación es una causa importante de la pobreza. El 43% cree que son tratados peor que los demás peruanos. Esto es evidente que la discriminación es para ellos un problema central de derechos. Por otro lado, el 85% se siente orgulloso de ser afroperuano. Esto da cuenta que los mecanismos que crean y recrean para valorar su identidad y cultura a pesar de contextos poco favorables, ¿no? Se sienten muy marginados. En relación a la educación, vemos que los jefes de hogar afroperuanos, esto está desde el 2017, miren, estamos dado ya años, ¿no? Y esto todavía puede estar vigente, ¿no? Vemos que con los jefes de hogar, el nivel superior es en relación a la educación, vemos que los jefes de hogar afroperuanos han completado el nivel superior en menor medida. O sea, todos los padres de afroperuanos, el 13% no tienen nivel superior. El promedio nacional, a nivel nacional, el 16%, o sea, no están muy lejos, ¿no? Con respecto a los afroperuanos, porque son ellos. Los jóvenes afroperuanos que han accedido a la educación superior es menor del 6% del total nacional, ¿no? Y hoy en día que las universidades hacen de que el acceso a la universidad no sea muy difícil, sino va un tema, en algunos casos va un tema económico. Ustedes tienen suerte de estar en una una universidad nacional, donde tienen grandes facilidades, ¿no? Mientras que otros no las tienen. Pues de repente por el tema de lejanía, ¿no? Viven muy lejos, ¿no? No pueden llegar. Imagínate todos los días venir desde Ica hasta Lima, es una situación que ocasiona grandes gastos. Anótese que en la costa norte 32% y en las áreas rurales 25% existe una menor proporción de jóvenes afroperuanos con acceso a la educación superior. Con respecto a la salud, si el 18% de los jefes de hogar de 40 años a más en el país sufre de hipertensión arterial, la muestra afroperuana casi lo duplica en 31%, ¿no? Por la misma raza, ¿no? La misma raza hace que tengan algunos problemas de salud. Será importante frente a estos datos la generación de estudios especializados que permitan una mejor intervención estatal. ¿Por qué es importante de que hayan estos censos? ¿Por qué es importante conocer el porcentaje de personas de una u otra raza o de lugares donde vivan? Para que el país, ¿no? Comience a efectuar algunos, eh, algunas campañas importantes para poder mantener unida a nuestra nación. Nuestra diversidad del mundo de hoy. En décadas recientes, las relaciones y visiones de nuestra sociedad se han modificado. La conjunción de los procesos demográficos, porque no estamos ya en más de 30 millones de peruanos, ¿no? Demográficos, migratorios, modernización y ampliación de ciudadanía, movilizaciones sociales y políticas, que es nuestro pan de cada día, han tenido impacto en el modo en que convivimos hoy los peruanos. Actualmente nuestra sociedad es muy diversa y compleja y tiene que afrontar nuevos desafíos y oportunidades. Entre ellas está la intensificación de migraciones más allá de nuestra frontera, la globalización cultural y mediática o por la pérdida de identidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, que es casi vertical, y la conformación e intersección de nuevas identidades locales, regionales y globales. Todo el mundo quiere casa, todo el mundo no, y comenzamos a ver la disminución de áreas de cultivo en algunos casos. Sin duda, hoy existe mayor conciencia de derechos y del valor positivo de la diversidad cultural. Sin embargo, ¿no? La forma en que cómo estas personas viven, cómo se sienten discriminadas, impiden el desarrollo de de nuestro país, ¿no? Por el tema, ¿no? Por este tema por este tema de la cultura. Pero también hay que llamar la atención sobre algo valioso y evidente. Hoy en el Perú se respira un nuevo contexto, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Unas nuevas ideas. Hemos pasado el tema de la pandemia, hoy en día estamos, ¿no? Tratando de adecuarnos. Pero ojo, no hay que tampoco bajar la guardia, ¿no? China está en su sexta ola y eso puede ocasionar grandes problemas.
La diferencia, la pluralidad de experiencias, de memorias, las diferentes formas de pensar, las diferentes dadas por nuestra raza, por nuestros temas étnicos, por nuestro tema antropológico, hace que todos los peruanos, ¿no?, en un momento determinado no lleguemos a un consenso en el cual podamos nosotros tener un solo país. Lo que queda claro hoy es que las culturas ya no pueden reducirse en un solo modelo. Todas ellas continúan en los lugares donde están, ¿no? Tratan de mantener tratan de mantener las culturas, ¿no?, de sus antepasados. En algunos casos, muy pocos ya están saliendo de sus lugares y conviven. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿no?, está haciendo en algunos casos unos buenos trabajos y en otros casos también se crean universidades en otros sitios y hacen de que haya mejoría en algunos lugares del Perú. De este modo, la cuestión que se ha planteado en cuanto a los retos estructurales de políticas oficiales y la diversidad cultural ha dado que en nuestro país en algunos, ¿no?, en algunos lugares haya un poco más de desarrollo que en otros, ¿no? Y esto lo dice la UNESCO, ¿no? Este informe lo hizo la UNESCO en el año 2010. En el año 2010, con el cual nos da esa idea de cómo los peruanos estamos hoy en día en una situación de cambio. Algo que también tenemos que tener en cuenta es de que aquí en el Perú tenemos mucha riqueza y eso hace de que las grandes empresas del mundo traten de llegar a nuestro país y al momento en que llega a nuestro país, pues continúa el tema de la transculturización, los cambios de pensamiento u otros, el poder de los poderes en nuestro país también van cambiando, ¿no? Bueno, y ojalá que tengan buenos resultados. Muy bien, chicos, con esto terminamos la sesión número 6. Tienen acá 2 preguntas que las van a responder en el WhatsApp, porque es importante conocer la cultura en la carrera de Ingeniería Civil y cómo influye la cultura en las actividades de la Ingeniería Civil. Es el preámbulo para el foro, ¿no? Y con esto terminamos el logro de la sesión. Ustedes ahora sí pueden reconocer qué es cultura y su composición y tienen ya la idea de la diversidad cultural en el país, ¿no?, de acuerdo a algunos datos que se han obtenido. Muy bien. Quisiera saber si hay si alguien desea dar alguna conclusión sobre el tema. A ver, chicos, para terminar, ¿no hay Profesor, bueno, conclusiones? hablo, profesor. Pablo, adelante. Sí, profesor, en conclusión, podemos decir que la diversidad y con todo lo que nos rodea es muy importante para nosotros, ya que nosotros más adelante podemos ver, las generaciones, ¿no? Para que se puedan adaptar a ello, que también no se pueden perder las tradiciones, lo que son las costumbres. Y acá lo que vemos es que tenemos que seguir valorando nuestras culturas, nuestras tradiciones y todo lo que tenemos en el Perú. Ok, muy bien. ¿Quién más? Ortiz, profesor. ¿Alguien más, chicos? Ortiz. Ortiz, adelante. Ya que cada cultura diferente proporciona un aporte de manera Sí, distinta al adelante, le tema, escucho. ¿no? Y que el desarrollo de la sociedad no solo para el crecimiento económico, sino para un complemento ya sea intelectual o asimismo moral, ya que también la diversidad es un componente indispensable para reducir diferentes factores que son desfavorables, ¿no? Como la pobreza, y asimismo alcanzar un bien común para el desarrollo de una sociedad. Eso sería, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Profesor, Muy bien. yo podría. Entonces llegamos al fin de la sesión. Sí, le escucho. ¿Nombre? Riojas. ¿Nombre? Riojas. Adelante, señor Rioja. Bueno, en síntesis diríamos Sí, que sí, adelante. lo aprendido en esta sesión es que la cultura iguala a todos, ¿no? Ya que todos podemos crearla, ¿no? O sea, todos podemos crear o tener costumbres
en base a nuestro territorio o al entorno en el que nos desarrollemos, ¿no? Pero que al mismo tiempo la cultura nos hace diferentes unos a los otros, ¿no? Debido a que cada uno tiene su propia cultura, su propia forma de ver al mundo, pues, ¿no? Pero todo ello, digamos que aumenta la riqueza propia del ser humano, se podría decir, ¿no? Entonces, nuestros patrones de conducta, creencias, principios o formas en cómo vivimos, todo derivan de la cultura, ¿no? Entonces, Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profesor, le escuchan. hola, 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 hola. Ya, el Sí, señor que sí, estaba hablando profesor. se cortó. ¿Cómo? profesor, ¿se me escuchó la última parte? Porque creo que se me cortó el audio. No, no, no. Ah, Sí, ya, se bueno, cortó. sí, bueno, ya bueno. Para entonces terminarla, diríamos que gracias a la diversidad cultural nos permite aprender de unos a los otros, ¿no? Pero primero digamos que para ello tenemos que aprender a entender y comprendernos unos a los otros también, ¿no? Aprender otras culturas y sobre todo aprender sobre nuestra cultura, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender las diferentes perspectivas dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso sería todo, pues. Ok, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Con esto terminamos entonces. No se olviden de hacer su foro. Este foro hasta el día de mañana. Y la tarea 6 también, con respecto a lo que hemos visto, dirigido hacia su empresa, hasta la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para cerrar la sesión y vernos a las 3:30, a las 3:30 de la tarde para ver las 7 y la 8? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos más tarde. Nos vemos, chicos. Ok, profesor, Buenos hasta días. más Hasta luego, luego. profesor. Buen Muchas día, gracias. profesor. Hasta luego, Muchas gracias. profesor. Muchas gracias por la recuperación. Sí, hasta más luego. Hasta más luego. Hasta más tardecito, profe.